Buenas noches a todos. Gracias a la doctora Claudia pues por la presentación. Nuevamente, mi nombre es José Miguel Gutiérrez. Yo soy residente de tercer año de la especialización en anestesiología de la Javeriana Cali. En esta noche pues vamos a hablar sobre el manejo anestésico del paciente con falla cardíaca, entendiendo pues cómo una adecuada bomba expelente con la que nacemos pierde su funcionalidad en un proceso dinámico de esta enfermedad. Un agradecimiento especial al doctor Luis Enríquez, quien es anestesiólogo cardiovascular de la clínica en Banaco, quien ha sido mi tutor para el desarrollo de este tema, pero es también extender este agradecimiento al doctor Mario Andrés Barona, quien fue pues también mi tutor durante mi rotación de anestesia cardiovascular, también me ayudó a desarrollar claridad de concepto durante mi rotación pues para este tema también. Entonces, eh, para iniciar, quisiera mostrarles esta lámina, esta presentación hace referencia a la primera aparición de los cómics de los Cuatro Fantásticos en el año de la década de los 80, creado por Stan Lee. Y más que pues compartirles una fascinación que tengo por estos superhéroes, es también familiarizarlos con este tema de los Cuatro Fantásticos, siendo un tema que se acuña a los medicamentos que más han tenido relevancia y evidencia en la disminución de la progresión de la enfermedad y la recuperación del volumen sistólico. Entonces, siendo así, esta conferencia se ha dividido en cuatro ejes temáticos importantes. El primero es que abordaremos conceptos fisiopatológicos de la enfermedad, después hablaremos sobre el manejo farmacológico crónico y qué relevancia tiene para nosotros en anestesiología. Tercero, hablaremos sobre la aproximación inicial al paciente, aproximación anestésica al paciente con falla cardíaca y finalmente hablaremos sobre el manejo de la descompensación aguda y unos puntos, digamos, breves sobre el manejo del choque cardiogénico perioperatorio. Entonces, en este primer segmento vamos a hablar de conceptos de fisiopatología para entender qué es la regulación neurohormonal y cómo se valoran las curvas de presión-volumen en esta enfermedad. Entonces, falla cardíaca se define como un síndrome clínico que se caracteriza por una alteración funcional del corazón y funcional perdón, y estructural del corazón que se ha demostrado por ecocardiografía. Este es, digamos, que el nuevo punto en la nueva definición y que se manifiesta por signos de congestión venosa central e intolerancia al ejercicio. Epidemiológicamente relevante porque afecta al 2% de la población adulta y es la causa más frecuente de ingreso hospitalario no planificado en mayores de 65 años. De ellos, el 6 al 10% van a requerir una cirugía no cardíaca y esta tiene tasas de mortalidad que van del 4% al 10% a los 60 y 90 días después del alta. De esto es relevante saber que a medida que cae la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, también aumenta el riesgo de mortalidad y de complicaciones por todas las causas, siendo relevante que cuando la fracción de eyección ha disminuido por debajo del 30%, el riesgo de complicaciones en términos de OR es casi de 7 veces más que un paciente que no los tiene. Entonces, algo pues que es sumamente importante. En relación a las causas, vamos a ver que en nuestro medio la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la enfermedad valvular son las causas más frecuentes. Pero si ustedes se fijan aquí, esto es un misceláneo que nos habla de una etiología multifactorial y viene siendo también importante que los pacientes oncológicos que vienen siendo manejados con antitumorales del grupo de las antraciclinas o los inhibidores del VEGF o factor de crecimiento vascular pueden tener en manifiesto un estado de falla cardíaca infradiagnosticada por la cardiotoxicidad de estos medicamentos. En relación a su diagnóstico, podemos decir que no ha cambiado mucho la aproximación. Inicialmente, los criterios de Framingham y de Boston pues siguen siendo los cardinales, como aquel paciente con intolerancia al ejercicio o signos de congestión central, a lo que pediremos unos péptidos natriuréticos y un ecocardiograma para tamizar el paciente en los cuatro estadios de la AJA que siguen vigentes, el A, B, C y D, siendo más relevante la clasificación C, en la que se ha visto que tiene más factor predictivo para determinar la mortalidad y el riesgo de complicaciones, aquel paciente que ya tiene una alteración estructural determinada por imagen y desarrolla síntomas. Y finalmente, pues desarrollaremos la falla cardíaca, la clasificaremos en función de la fracción de eyección como de muy baja fracción de eyección con una menor del 40%, moderadamente deprimida entre el 40 y el 90% y conservada más del 50%. A esto entender que se aplica una nueva clasificación y son los pacientes con FEBI mejorada. ¿Qué quiere decir? O sea, pacientes que tienen una FEBI muy deprimida, pero con el manejo médico óptimo logran mejorar
y por lo tanto pues no se habla de FEBI recuperada porque al suspender la medicación la fracción de eyección puede volver a caer inclusive a menores peores de los basales cuando se inició el tratamiento. Entonces, en términos de la fisiopatología, entendemos que estas tres causas más importantes que ya hablamos, lo que van a conducir es un estado inflamatorio crónico en donde se va a desencadenar en ese corazón un ambiente en donde se liberan citoquinas proinflamatorias que van a conducir a una remodelación fibrótica y que van a hacer un recambio de fibras contráctiles por tejido fibroso no contráctil y que va a llevar a la disminución del volumen sistólico de manera crónica. Y esto repercute en que cada vez más va a haber un aumento del volumen de fin de sístole y un aumento del volumen de fin de diástole. Entonces, cuando cuando cae tanto el volumen sistólico, los quimiorreceptores de la circulación mediastinal y periférica desencadenan una respuesta neurohormonal que es desregulada. Inicialmente vamos a ver que esta respuesta simpático-mimética va a generar una disminución de los receptores beta en el corazón. Después vamos a ver que el aumento de catecolaminas va a aumentar la resistencia vascular sistémica y esto sumado a la disfunción sistólica nos va a llevar a un estado que se conoce como desacople ventrículo arterial. Después, el aumento de la aldosterona va a generar retención hidrosalina con mayor remodelación miocárdica y esto lo vamos a definir efectos mitogénicos de la aldosterona. Y finalmente, la disminución del flujo anterogrado de sangre va a llevar a congestión pulmonar. Entonces, cuando aumenta la presión en las células atriales, vamos a ver que ellas van a producir unas prohormonas llamadas péptidos natriuréticos, que lo que van a hacer es en ese riñón inducir natriuresis, oponerse a los efectos a ponerse los efectos mitogénicos de la aldosterona y mejorar la supervivencia mitocondrial en los cardiomiocitos, para finalmente ser degradados por una enzima que se llama la liprilicina. Entonces, en clínica esto es relevante en que los valores de NT-proBNP y BNP son casi 4 veces mayores que en un escenario de urgencias que en un escenario ambulatorio para diagnosticar los relevantes y que como estos se depuran a nivel renal deben de tener un ajuste en relación a la edad, siendo que para un escenario de urgencias considerar una falla cardíaca o una disnea de origen cardiogénico sobre los 75 años, el valor de NT-proBNP, miren ustedes que tienen que ser inclusive mayor a 1800 nanogramos mililitro. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante? Que los péptidos no se solicitan de manera rutinaria. Sí hacen parte del estudio de la disnea de origen no claro, pero el paciente que llega a cirugía con péptidos elevados tiene más mortalidad que otros pacientes. Inclusive tienen un valor predictivo más elevado para predecir la mortalidad en cirugía, más que los índices que conocemos como el índice de Lee o el índice de Goldberg. La guía del 2024 de la AJA nos demuestra que yo voy a pedir los péptidos natriuréticos solo cuando tengo una cirugía sensible al tiempo o es demorable en pacientes que tienen mala condición cardiovascular, como un score DASI menor a 34 o no ha podido alcanzar más de 4 equivalentes metabólicos, con el fin de tomarlos junto con las troponinas para demorar la cirugía el mayor tiempo posible, optimizar esos pacientes y que lleguen que lleguen a cirugía con la condición de fracción de eyección mejorada, con la máxima depuración de estos péptidos natriuréticos, siendo una estrategia que ha mostrado disminuir la incidencia de complicaciones perioperatorias. Entonces, para entender mecánicamente cómo falla este corazón, tenemos que valorar las curvas de presión-volumen, que básicamente son un desempeño gráfico de las presiones que experimenta el corazón durante el ciclo cardíaco. Y esta va a tener dos puntos importantes, un punto que va de A a B, que lo vamos a denominar sístole, y un periodo perdón, que lo vamos a denominar diástole, y un periodo que va de B a A, que lo vamos a denominar sístole. Y una pendiente que hay entre B y C, que se denomina tiempo de contracción isovolumétrica, es decir, el momento en que el ventrículo se empieza a contraer, pero no ha generado una suficiente presión para abrir el flujo, abrir la válvula aórtica. Entonces, si nosotros trazamos una pendiente que pasa cerca a, esta nos va a representar la lastancia ventricular o el estado contráctil de ese ventrículo. Y si nosotros trazamos una pendiente también que pasa cerca al punto B y se cruza con la pendiente anterior, esta va a denominarse elastancia arterial y nos va a relacionar el estado de resistencia vascular sistémica y la resistencia en la aorta. Entonces, lo primero que le pasa, entonces, la relación acople ventricular es un concepto que define a un ventrículo que se contrae adecuadamente, mantiene un flujo anterogrado de sangre y logra vencer la resistencia vascular sistémica. Pero a su vez, una arteria que está lo suficientemente cerrada y logra mantener y estimular ese corazón por varorreflejo para que se contraiga de una manera más adecuada, algo así como una mutualidad, una simbiosis ahí entre la arteria y el ventrículo.
Entonces, lo primero que le pasa a ese corazón es una disfunción, es que experimenta una disfunción diastólica, una disminución del lusitropismo. Esto se manifiesta en la curva de presión-volumen como un aumento en la pendiente de presión al final de la diástole, lo que quiere decir que al iniciar la sístole, ese corazón experimenta una mayor presión transmural, lo que va a responder dilatándose, desviando la curva hacia la derecha, pues de manera crónica. Esto es importante si entendemos que el estrés mural o la tensión de la pared es directamente proporcional al volumen que le queda a ese corazón al final de la diástole. Si nosotros miramos la fórmula de presión de perfusión coronaria, que es igual a presión arterial media menos la presión al final de la diástole, estamos viendo que a mayor disfunción diastólica se están magnificando fuerzas que se oponen al flujo coronario y esto en el tiempo pues empeora la función contráctil. Esto lo podemos determinar si analizamos con un ecocardiograma el espectro de la onda del Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral, mostrando pues que sus ondas más importantes son la onda E en la diástole y la onda A, onda E pues de Early o llenado ventricular rápido y la onda A de patada auricular. Entonces, la planimetría de estas ondas nos da una morfología en donde la E siempre va a ser superior a la A y su relación nos va a dar un cociente que es de 0,8 a 2 centímetros sobre segundo. Y a medida que progresa la disfunción diastólica, vamos a experimentar alteraciones del patrón y por lo tanto alteraciones de este cociente, en donde vamos a ver tres patrones de alteración diastólica. El primero grado 1, el segundo pseudonormalizado y el tercero pues como un patrón restrictivo. Esto es para poder entender que la bradicardia aumenta el tiempo de tránsito coronario y el tiempo de llenado ventricular, por lo tanto es un ritmo que favorece a estos pacientes. Entonces, lo importante es que cuando yo tengo mi paciente con falla, con fracción de eyección preservada, yo no puedo estar tranquilo totalmente cuando se somete a una cirugía no cardíaca por el hecho de tener la fracción de eyección conservada, porque se ha visto que en el 40% de los casos presentan más riesgo de complicaciones cardíacas y respiratorias, en el 50% de los casos presentan más complicaciones extracardíacas como falla renal, sepsis y ictus, y tiene unas tasas de mortalidad hospitalaria pues que van del 4,6% y mayores tasas de reingreso del 20% a los 30 días. Entonces lo que me dice la guía es que si usted tiene un paciente en la valoración preanestésica que está, digamos que con signos de síntomas de intolerancia al ejercicio, aplíquele pues este score que es el H2PEF y dependiendo si tiene alguna de estas variables que puntúan acá y si tiene un score entre 2 y 5, considere puedes enviar pruebas adicionales para tamizar ese corazón y enviarlo pues respectivamente a cardiología con una sospecha de falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Adicionalmente, la enfermedad continúa y el corazón, digamos que mantiene el flujo o el flujo anterogrado de sangre y la presión sistólica no cae porque la regulación neurohormonal desmedida mantiene cada mes más o le impone cada vez más diferentes retos de resistencia vascular sistémica, lo que por varorreflejo obliga a ese corazón a tratar de contraerse mejor. Pero como es un mecanismo que se agota, vamos a ver que el volumen sistólico cae y la gráfica se desvía a la derecha. De manera relevante que cuando la fracción de eyección ha caído por debajo del 40%, la pendiente de desempeño ventricular cae tanto que si se le impone cualquier reto de resistencia sistémica, pues el corazón no va a lograr vencer esta resistencia y se va a formar es un flujo retrógrado de sangre. Y esto lo vamos a denominar desacople ventricular arterial, en donde este corazón insuficiente pues va a tornarse con una presión retrógrada en su cámara y se va a formar edema pulmonar. Listo. Entonces, el segundo componente es el manejo crónico de la falla cardíaca y qué consideraciones vamos a tener pues de relevancia para nuestro ejercicio. Aquí para mostrarles el conglomerado o el resumen de estudios que más ha impactado en la toma de decisiones de las guías para lanzar sus recomendaciones en base a los medicamentos que más han tenido evidencia en la reducción de la progresión de la enfermedad, como la estrategia pues, de los cuatro fantásticos. ¿Esto qué incluye? Que todos los pacientes con fracción de eyección muy deprimida deben de tener un inhibidor del cotransportador SGLT2, que lo que ha demostrado estos medicamentos es que disminuye aumenta la supervivencia mitocondrial del cardiomiocito y se formulan en base a la tasa de filtrado glomerular, siendo mayor a 30 para apaglifosina y mayor a 20 para empaglifosina. Lo segundo es que estos pacientes tienen que tener un antagonista de mineral corticoide asociado a un inhibidor de la eprilicina. Tercero es que el paciente tiene que estar bajo influencia de espironolactona, un antagonista de aldosterona. Y cuarto es que deben de estar beta bloqueados. Y entre ellos unas consideraciones adicionales. Lo primero es que si el precio es un limitante, es decir, que el paciente no puede acceder al valsartán sacubitrilo, que es el ARNI más el IECA que conocemos,
pues generalmente hay que dejarlo con un IECA 1 a 2. Lo segundo es que si está ferropénico, hay que reponerle las reservas de hierro porque esto aumenta la mortalidad en falla cardíaca. Hay que hacer un adecuado control de ritmo o de frecuencia si el paciente tiene fibrilación auricular, porque la patada auricular experimenta o condiciona el 30% del gasto del llenado ventricular. Tener en cuenta que el corazón se dilata y cambia su estructura, por lo tanto muchos de ellos deben de tener una indicación clara para recibir un cardioresincronizador, un cardiodesfibrilador, un marcapasos, que si el paciente presenta ritmos sinusal y tiene frecuencias cardíacas por arriba de 70, ya sabemos que la bradicardia los beneficia, entonces habría que adicionarle ivabradina. Y finalmente, si tiene un fenotipo congestivo, se adiciona un diurético de asa asociado pues también a una tiacida si presenta una descompensación aguda como una estrategia de doble bloqueo tubular. Y recientemente en los pacientes con falla muy avanzada que están a la espera de trasplante, el FDA ha aprobado recientemente y por guías este medicamento que se llama Vericiguat, que es un agonista del AMP cíclico, que lo que hace es pues como formar una terapia ionotrópica ambulatoria para que estos pacientes a la espera de trasplante pues tengan menos desarrollo de síntomas. Entonces, saber que si mi paciente tiene ya el manejo total con los cuatro fantásticos y tiene fracción de eyección por debajo del 35% y un QRS menor de 130 milisegundos, ellos tienen indicación de colocarse en el esquema de prevención primaria o secundaria un cardiodesfibrilador, porque así como se dilata, así como se reestructura todo el corazón, también lo hace su sistema de conducción y se pueden generar vías ortodrómicas que por un mecanismo de generación de pospotenciales tempranos que afectan la fase 2 del potencial de acción cardíaco se pueden desencadenar arritmias malignas. Adicionalmente, si la fracción de eyección cae por debajo del 35% y el QRS se amplía, inclusive con recomendación 1A por arriba de 150 milisegundos, estos pacientes hay que llevarlos a una estimulación tricameral, es decir, ponerles un cardioresincronizador. Porque cuando es lo que me está hablando el QRS ancho es que los ventrículos se están contrayendo en diferentes momentos del mismo ciclo cardíaco y esto lo que hace es una dilatación del anillo de la válvula mitral conduciendo a insuficiencia. Adicionalmente, este septo disquinético se desplaza hacia las cavidades izquierdas generando una obstrucción del tracto de salida y empeorando el volumen sistólico. Y finalmente, saber pues que el paciente puede tener tan dañado su sistema de conducción que puede hacer ritmos de escape de origen ventricular, con lo cual necesita pues una asistencia con marcapasos. Esto como este caso, este paciente que tuvimos la oportunidad de pasar en mi clínica en Banaco con el doctor Enríquez, y quiero que vean cómo cada vez que se activan el pulso del electrobisturí, esto es sensado por el dispositivo como una actividad nativa del paciente, haciendo que se pierda la onda de pulso arterial, condicionando un estado pues, de alteración hemodinámica relevante. Y aunque esto no es una discusión sobre cardiodispositivos, pues quisiera remitirlos a este artículo que es bastante práctico y saber que todos los pacientes en escenario ambulatorio tienen que tener una revisión por electrofisiología. Cuando van a cirugías programadas, nosotros tenemos que saber cuál es el comportamiento del dispositivo con y sin imanes para saber su dependencia y saber que las cirugías de mayor riesgo son aquellas supraumbilicales y de tórax. Cuando tenemos una cirugía infraumbilical, basta con colocar la placa en las piernas para que haga un arco reflejo pues, distante al dispositivo y minimice las interferencias y saber que el imán más en marcapasos lo lleva a un ritmo asincrónico, que el imán más los cardiodesfibriladores desactivan las terapias antitaquicardia y que los imán con cardioresincronizadores desactivan la terapia de resincronización y quedan en un modo de marcapasos asincrónico. Por lo tanto, estos pacientes en el posoperatorio todos deben de estar vigilados en la UCI y ser valorados posteriormente por electrofisiología. Entonces, otra pregunta que uno se hace es que si todos los pacientes con falla cardíaca estables que van a cirugía, a todos les debe pedir rutinariamente un ecocardiograma, y pues la respuesta es que no, o por lo menos según lo dice este artículo reciente del JAMA del año pasado, que mostró que pedir rutinariamente ecocardiograma solo se afecta a demoras del procedimiento y no disminuye las tasas de, de mortalidad. Entonces, pero lo importante es que siempre tenemos que saber cuál es la fracción de eyección. Entonces, si yo tengo un paciente que ha sido juicioso en el último 6 meses o el año, está con manejo óptimo y en condición de FEBI mejorada y no ha tenido empeoramiento de la clase funcional, yo me puedo valer de algún ecocardiograma que haya tenido en este seguimiento para llevarlo a cirugía. Si por el contrario, este mismo paciente experimenta nuevos síntomas que no hayan estado documentados, empeoramiento de la clase funcional, o es un paciente con una disnea de origen no claro, como ya vimos, puede ser un paciente con una falla cardíaca con FEBI preservada no diagnosticada, o se le ausculta un suplo sugeriente de una enfermedad valvular
que no haya estado determinado, ahí hay que pedir, pues digamos que el ecocardiograma inmediato. Entonces ya para nuestra valoración preanestésica, para definir qué medicamentos suspendemos o continuamos, iniciaremos pues con los beta bloqueadores. Lo primero es que ha descrito que disminuyen el riesgo de MINS, MEINS e infarto agudo del miocardio posoperatorio, especialmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular, definidos como los que tienen un DASI menor a 34 y una capacidad funcional menor de 4 METs. Esto a expensas de que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y mayor hipotensión y bradicardia. Por lo pronto, lo que nos dice la guía de la AJA del año pasado es que el paciente que los consuma, pues que vaya a cirugía con ellos. Sin embargo, si usted considera que su paciente se beneficia de un beta bloqueador, este no puede ir a cirugía habiéndolo iniciado por lo menos en la última semana, porque pues se asocia más a mayor mortalidad. Esto nos demuestra que debe haber un tiempo de acondicionamiento previo con el beta bloqueador antes de llevarlo a cirugía, y pues estos tiempos digamos que claramente no están definidos todavía y sigue siendo consenso de expertos esperar por lo menos 7 días o mínimo pues 30 días después del inicio del beta bloqueador. En relación a los inhibidores de niprilicina y ECA-2, el escenario o la discusión es un poco más amplia. Lo primero es que el estudio POISE-2 demostró que mantener estos medicamentos el día de la cirugía no se relaciona con mayores tasas de hipotensión o falla renal posoperatorio, pero también hay estudios como este con un buen diseño que nos muestran todo lo contrario, que mantenerlos pues sí se asoció a mayores tasas de hipotensión. Entonces digamos que quedaría uno como sin saber qué hacer. Entonces lo que nos dicen las guías, o por lo menos lo que nos dice la guía de la baja de valoración preoperatoria el año pasado, es que lo que va a desempatar allí es la fragilidad. Si usted tiene un paciente que es muy frágil, que tiene una carga comórbida importante y es muy añoso, considere que los tomen estos medicamentos hasta la noche anterior del procedimiento. Si por el contrario el paciente es más bien joven, no tiene una carga patológica importante y tiene una adecuada clase funcional, pues tratar de mantenerlos el día de la cirugía. En relación a los diuréticos, estos definitivamente deben de suspenderse el día antes del procedimiento porque su potencia diurética se maximiza con los inhibidores del SGLT2 y se ha visto que están relacionados con mayor riesgo de falla renal posoperatoria. En relación a los inhibidores del SGLT2, hay que suspenderlos 72 horas antes de la cirugía porque se relacionan con cetoacidosis diabética euglicémica. Y algunos pacientes tienen el perfil de enfermedad isquémica cerebral, enfermedad isquémica cardíaca y arteropatía periférica, por lo cual las guías nos dicen que el medicamento que se usa en estos pacientes son los glucagon likes o los agonistas del GLP-1. Ya sabemos que estos medicamentos lo que hacen es una atonía gástrica con mayor riesgo de broncoaspiración y tenemos que suspenderlos una semana para las presentaciones de depósito y 72 horas para los que son de inyección diaria, subcutánea. En relación a la terapia antiplaquetaria, como ya dije, la cardiopatía isquémica es muy frecuente en estos pacientes como una de las primeras causas de falla cardíaca, por lo tanto es muy probable que nos lleguen antiagregados. De esto, tener en cuenta que los stent de más reciente generación solo ameritan de 12 semanas mínimo para suspender la tienopirimidina si es que es una cirugía muy urgente. En realidad, lo que vamos a sopesar aquí es que el riesgo de sangrado lo vamos a hacer con un precise DAP score mayor a 25 puntos y el riesgo isquémico trombótico, al suspender la tienopirimidina, lo vamos a enfrentar con el DAP score mayor a 2 puntos, definiendo como un riesgo trombótico, pues el ítem más importante es que el paciente le hayan puesto por todos los stents más de 60 milímetros. Y de esto considerar que el tiempo de abstinencia de ASA son 3 días, para ticagrelol 3 días, clopidogrel 5 días y prasugrel 7 días. Si estamos, digamos que fuera de los tiempos de estos estén, o sea, antes de las 12 semanas o antes de los 6 meses, para, digamos que los estén de un poquito más antiguos, entonces lo único que nos queda es llevar al paciente a cirugía en el estado del arte, pues llevándolo previamente a una infusión o terapia puente con tirofiban. Adicionalmente, con los anticoagulantes, sabemos que estos pacientes la fibrilación auricular es muy frecuente en ellos y si no es valvular, se maneja con nuevos anticoagulantes orales. De ellos, saber que se suspenden en relación a las características de cada molécula y en base a la tasa de filtrado glomerular, con tiempos que van de 48 a 96 horas en promedio. Y en relación a los cumarínicos como la warfarina, estos están indicados en FA de alto riesgo definida como la que tiene un score de CHADS mayor a 4 puntos, o el paciente tiene una FA con estenosis mitral severa o es una válvula o tiene una válvula mecánica. Estos medicamentos sí hay que llevarlos pues con una terapia puente, con una heparina bajo peso molecular que tiene que ser monitorizada con niveles de anti-10A por arriba de 0.9. Entonces, otra consideración, otro reto para el anestesiólogo es que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de fibrilación auricular en el intra, pre y posoperatorio.
porque la ansiedad, el dolor, la hipoperfusión, la liberación de citoquinas proinflamatoria o el uso de medicamentos con potencial prorrítmico como la ketamina del 2-fluorano generan activación de circuitos de reentrada nodal que lo que van a hacer es que se desencadene más fibrilación auricular y más riesgo de infarto agudo de miocardio tipo 2. Por lo tanto, la mejor estrategia es llevarlos con un adecuado control de frecuencia ventricular definida como la que es menor a 110 latidos por minuto. Aquí mostrarles que la tasa de aparición de FA en el, en el perioperatorio de cirugía no cardíaca es del 0,4 al 15%, que aumenta la mortalidad especialmente por stroke y aparición de infarto agudo del miocardio, y que la estrategia, digamos que más relevante, es definir quién se beneficia de una profilaxis con medicamentos antiarrítmicos. Demostrar que la edad, entre más años sea el paciente, en que en sí es mujer, si tiene más carga de comorbilidades, otras enfermedades, y si la cirugía se desarrolla en un escenario de urgencias, tiene más riesgo de precipitación, de fibrilación auricular. Por lo tanto, lo que nos dice la guía es que si el paciente consuma beta bloqueadores, que los mantenga pues el día de la cirugía, y que si tiene dos o más de los siguientes, como FEBI menor del 40%, remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo, enfermedad de tronco coronario, tronco equivalencia, una aurícula dilatada mayor a 34 milímetros, esto en términos de índice, estenosis mitral, estenosis aórtica, tiene FA de base, es hipertenso pulmonar o tiene derrame pericárdico, considerar una dosis de 150 miligramos de amiodarona en el pre o en el intraoperatorio, teniendo en cuenta que esta es inotrópica negativa y por lo tanto hay que manejarla pues con mucho cuidado. Entonces, si mi paciente se somete a una cirugía electiva y si el diagnóstico fue de nuevo, yo tengo que esperar al menos 3 meses antes de llevarlo a cirugía y esperar un mes si presentó una descompensación aguda, porque pues yo quiero llevarlo con la condición de FEBI mejorada y con la máxima depuración de péptidos natriuréticos. Un mensaje que quiero dar acá es que la responsabilidad del manejo y la pericia para manejar estos pacientes es responsabilidad de todos. No hay ninguna guía, ley o recomendación clínica que nos hable por un nivel de FEBI por el cual esos pacientes siempre han de ser manejados por anestesia cardiovascular. Lo que sí nos mencionan los textos es que debemos considerar el asesoramiento por los fellows. En caso de FEBI menor al 30%, ya vimos que es la que tiene más riesgo de complicaciones, y considerar que si el paciente es muy comórbido, inclusive operarlo en centros que tengan terapias de asistencia circulatoria extracorpórea. Entonces, nosotros sabemos que el transporte de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico eh, se disminuye con la influencia de los anestésicos intravenosos, opioides, barbitúricos, halogenados, inclusive la ketamina. Y esto nos lleva a una condición de cardioplegia que nos puede dar inestabilidad hemodinámica. Entonces, la pregunta es que si existe alguna indicación para usar inotrópicos en el preoperatorio del paciente con falla cardíaca estable y que va a cirugía no cardíaca. Entonces, por lo pronto, en cirugía cardíaca, esto sí tiene una respuesta documentada o sustentada por la evidencia, y es que el paciente que tiene fracción de eyección menor al 40%, es mujer, se somete a más de tiempo, más de 90 minutos de clama aórtico o tiene enfermedad del tronco coronario, estos pacientes se les pone levosimendan 6 horas antes y ha disminuido pues, las complicaciones asociadas al síndrome de bajo gasto postbomba. Pero en los pacientes que van a cirugía cardíaca, la evidencia es un poco más bien desconsoladora. No hay muchos textos que apoyen esta práctica y continúa siendo una evidencia, una conducta sin solidez científica. De esto pues encontré este estudio que es un equipo de trabajo en Rusia que mostró que el uso de levosimendan 6 horas antes del procedimiento previene los episodios de bajo gasto en el posoperatorio de pacientes que se someten a cirugía vascular mayor y tienen una fracción de eyección muy deprimida. Y adicionalmente, el estudio Optimize 2 demostró que en pacientes con falla cardíaca estable o que tienen fracción de eyección conservada, la terapia hemodinámica guiada por objetivos en base a butamina no disminuyó las complicaciones cardiovasculares y se asoció a mayor tasa de arritmias. Entonces, con esto concluimos que el uso de inotrópicos en el perioperatorio está sustentado en una decisión individualizada después de hacer una valoración hemodinámica completa, y los vamos a reservar solo para pacientes que tengan hipoperfusión tisular refractaria ya estando con vasopresores, y podemos valernos de parámetros ecocardiográficos como el BTI, el EPOIN o el cambio del área fraccional, pero tener en cuenta que por la misma progresión de la enfermedad, estos valores pueden estar alterados, con lo cual yo tengo que tomar unos niveles, un examen basal y valorar en cuánto cambia del delta en el transcurso de la cirugía para considerar usar inotrópicos. Adicionalmente, los parámetros gasométricos son muy valiosos, como el delta venoarterial de CO2, la saturación venosa central baja, el lactato elevado o la hemoglobina reducida alta, mostrándonos que también son una indicación para usar inotrópicos.
Y finalmente podemos tener la fortuna de que el paciente esté siendo monitorizado con un sistema de termodilución transpulmonar o por análisis de contorno de onda de pulso calibrado, en donde un índice cardíaco menor a 2.2, una resistencia vascular sistémica mayor a 1500 dinas, nos está diciendo que ese paciente necesita inotropía. Entonces, en este tercer apartado vamos a hablar sobre la aproximación anestésica inicial al paciente con falla cardíaca. Entonces, si mi paciente se somete a una cirugía emergente, yo tengo que evaluar el riesgo-beneficio y considerar con el equipo de las posibilidades no quirúrgicas, porque el tiempo para estratificarlo y optimizarlo es limitado o va a ser nulo. Entonces ahí lo que nos va a tocar hacer es optimizarlo y monitorizarlo de una manera adecuada durante el intraoperatorio, teniendo en cuenta que usaremos diuréticos para llevarlo al máximo peso en seco y el uso de vasopresores inotrópicos para mejorar la función sistólica. De esto hay que tener en cuenta con los anestésicos, y es que la dosis de anestésico requerida para mantener un plano quirúrgico anestésico es directamente proporcional al gasto cardíaco, es decir, a menor fracción de eyección, menos dosis de agentes anestésicos requeridos. Y esto, si ustedes lo miran en el gráfico acá a la derecha del tricompartimental, tiene una explicación en la medida de que si este corazón tiene una fracción de eyección baja, la fracción a distribuirse para este ejemplo de propofol va a ser mucho menor y no va a alcanzar a llegar a los compartimentos periféricos, haciendo que se distribuya preferentemente y directamente hacia la biofase, pues que es considerado como un subcompartimento dentro del V1. Y tener en cuenta que la latencia de los bloqueantes neuromusculares es indirectamente proporcional al gasto cardíaco, es decir, que a menor fracción de eyección, el tiempo para lograr un tren de 4 adecuado va a ser mayor, puesto que por como la fracción de eyección es menor, este bloqueante neuromuscular se va a demorar mucho más en llegar al V2, como ya hemos dicho. Lo anterior está agravado por la consideración de que los beta bloqueadores reducen, me coloran con los micrófonos, qué pena. Esto está grabado con la condición de que los betabloqueadores reducen la dosis efectiva de 50 para la hipnosis en un 25% y aumenta la latencia del bloqueante neuromuscular hasta 27 segundos. Condiciones que lo podemos manejar, como ya veremos, con la utilización de noradrenalina en la inducción y en todo momento. Entonces, hay que saber que los tengo que tener ligeramente bradicárdicos, ya sabemos por qué se benefician de este ritmo. Hay que hacer un manejo oportuno y agresivo de la fibrilación auricular y hay que evitar la hipervolemia. Con esto, tener en cuenta que yo voy a disminuir al 50% la perfusión basal de cristaloides que estoy utilizando para corregir una pérdida insensible asociada a campo quirúrgico expuesto, y tengo que definir lo que le hace falta de más de líquidos a ese paciente en base a la corrección de medidas dinámicas como la variabilidad de presión de pulso, de volumen sistólico, etcétera. Y aquí hay que tener en cuenta que hay que escoger la mezcla más cardioestable posible para la inducción, porque estos pacientes tienen una sensibilidad alterada a los receptores beta y alfa que hacen que tengan una hipotensión exagerada. Y aquí me permito citar al doctor Barona cuando dice que las inducciones en estos pacientes se hacen casi que por goticas, de manera muy lenta. Y tener en cuenta pues que en base a esto la noradrenalina en todo momento será nuestro mejor amigo. De esto la monitoría, considerar que es asa básica más línea arterial, pero esta tiene que ser preinducción como la herramienta de monitoría más valiosa. La ecocardioscopia para valorar los cambios dinámicos del corazón, de ese ventrículo, e individualizar el uso del catéter venoso central y el catéter de arteria pulmonar, mostrándoles que el catéter de Swan-Ganz de uso rutinario se asocia a más complicaciones, eh, y que sí deberíamos pues considerarlo en el paciente con hipertensión pulmonar o con un choque frío indiferenciado. En relación al cuestionamiento si darles total intravenosa o halogenada balanceada, esto digamos que ha tenido una preferencia hacia la halogenada balanceada con fentanilo, porque fentanilo más sevoflurane es una mezcla que se ha comportado más cardioestable que propofol y remifentanil. Y lo otro es que sevoflurane y fentanilo llevan a un fenómeno de precondicionamiento isquémico. ¿Y esto qué es? Vamos a ver que cuando ese miocárdico se torna isquémico, esos cardiomiocitos se tornan isquémicos, ellos van a tener, por esa intolerancia a la hipoxia, más probabilidad de llevar a apoptosis, y esto lo hacen por una vía que se llama el MPTP o poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Entonces, cuando este cardiomiocito se torna hipóxico, va a abrir estos receptores, estos poros mitocondriales, y por vía de las caspasas se va a inducir muerte celular programada. Cuando yo le pongo a esas células medicamentos como fentanilo, sevoflurane o deflorane, van a preacondicionar esa célula a la isquemia, generando mayor resistencia a la misma tras la estimulación de factores no apoptóticos y no proapoptóticos, haciendo que cuando llegue pues la isquemia, este poro no se abra o se abra de manera parcial y la célula no induzca pues la autofagia.
Esto por lo pronto en cirugía cardíaca ya está muy determinado y se sabe que funciona, pero en cirugía no cardíaca todavía la evidencia es heterogénea y por lo tanto estudios como este no han logrado demostrar que el sevoflurane sea superior al propofol en aras de disminuir la isquemia miocárdica posoperatoria. Y para no dejar a un lado pues nuestra querida anestesia total intravenosa, vemos cómo en esta serie de casos del año pasado se viene trabajando en modelos alométricos basados en remimazolam como un medicamento hipnótico y mantenedor pues, de la anestesia muy cardioestable en pacientes con falla cardíaca con FREVI muy reducida. En este ejemplo de uno de estos casos vemos que en azul está la presión sistólica y vemos cómo tuvo una tendencia casi a la hipertensión, inclusive en presencia de milrinone, que es un potente vasodilatador, mostrándose como un mecanismo pues, que tiene efectos prometedores a largo plazo. Listo. Entonces ya para continuar y para terminar, hablaremos sobre las consideraciones del manejo de la descompensación aguda y el choque cardiogénico perioperatorio. Entonces, ¿qué tenemos cuando nos llega un paciente descompensado? Lo primero es que tengo que categorizar en qué perfil hemodinámico está. Si bien hace pues muchos años nos habían enseñado a categorizar en variables, en base a variables clínicas, los cuadrantes de Stevenson, ahorita con ayuda de la ecocardiografía lo podemos reconstruir en base con el BTI y el Bexus Score en términos pues de la congestión y de la perfusión. Vamos a ver que el 60% de los pacientes se ubican aquí en este cuadrante de calientes húmedos, es decir, caliente con un BTI mayor a 18 y húmedo con un Bexus mayor a 2. Y el 20% en este perfil de frío húmedo, frío con un BTI menor a 18 y húmedo con un Bexus Score mayor a 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la estrategia diurética para llevarlos a peso seco. Los biomarcadores que más se elevan en congestión son el NT-proBNP y el CA-125. Si el paciente orina menos de 500 mililitros día o menos de 0,5 mililitros kilo hora, lo primero que tengo que preguntarme es si ese paciente es nativo a furosemida, porque para dar la dosis bolo de la misma, yo tengo que saber que en los pacientes que ya la consumen, ellos hacen resistencia en el asa de Henle a los diuréticos de asa, por lo tanto tengo que doblar la dosis que el paciente maneje en la casa. Y de ahí en adelante voy a considerar o voy a querer que ese paciente orine por lo menos 200 mililitros cada 2 horas o que tengan su urinario mayor a 50 miliequivalentes por litro. Si eso no se cumple, yo ya empiezo pues a tamizar el perfil y puedo adicionar una tiacida para hacer un doble bloqueo tubular y dependiendo de ello, adicionalmente puedo hacer, si el paciente está alcalótico, adicionarle bicarbonato y si está hipocalémico, hacer un triple bloqueo tubular y adicionar un antagonista de aldosterona. De ahí tendrán cabida pues las soluciones hipertónicas, el uso de soluciones hiperosmolares como la albúmina y finalmente considerar la terapia de ultrafiltración por nefrología si estos pacientes pues son refractarios. Después de tenerlos ya en máximo peso en seco, hay que tenerlos pues adecuadamente perfundidos con una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, considerar si tiene o no indicaciones de inotropía y sacarnos pues como de la cabeza ese mito de que la ventilación a presión positiva y la intubación desfavorece o les cae mal a sus pacientes, antes todo lo contrario. La ventilación a presión positiva favorece el performance del ventrículo izquierdo y esto lo vamos a ver entendiendo que cuando un paciente congestivo respira con mayor dificultad, esa presión negativa por el descenso del diafragma que drena las venas de la circulación mediastinal también genera una fuerza que trata de aproximar las paredes del corazón, como ustedes ven acá, y esto se traduce en mayor presión transmural. Adicionalmente, si yo a ese paciente lo intubo, el PIP y la presión que se transmite a la pleura y es al pericardio, pues van a evitar ese fenómeno de aproximación de las paredes cardíacas y van a hacer que la presión transmural no se aumente. Por lo tanto, la BPP favorece el desempeño del ventrículo izquierdo. Adicionalmente, si yo ya sé que mi paciente tiene criterios globales para utilizar inotropía, como ya lo vimos acá y como lo podemos volver a ver aquí en este gráfico, hay que considerar que si la etiología es isquémica, el inotrópico a utilizar es levosimendan, porque como vienen beta bloqueados de manera crónica, la dosis de dobutamina, al ser un agonista beta, es mucho mayor, y esto se relaciona con más taquicardia. Adicionalmente, con este artículo de la New England Journal, que es un poquito viejito, pero sigue vigente,
Decirles que milrinone no ha demostrado ser superior a dobutamina pues en el tratamiento del choque cardiogénico. Pero esto nos deja el mensaje de que hay que individualizar el paciente y saber escoger el perfil del inotrópico para cada uno. Saber que milrinone es un profundo vasodilatador periférico y pulmonar, por lo tanto puede hacer que necesitemos utilizar más dosis de vasopresores y tiene un perfil pues muy bueno el paciente con hipertensión pulmonar con hipertensión pulmonar o con disfunción derecha, que la dobutamina es más taquicardizante y al ser más taquicardizante y aumentar el volumen sistólico pudiese ser por factores que intervienen en la fórmula del gasto cardíaco, generar menos hipotensión y que el levosimendan es un profármaco cuyo metabolito activo es el OR1896 que logra tener concentraciones estables solo a las 6 horas después de iniciado. Por lo tanto, tener en cuenta que el levosimendan en agudo no parece ser pues que no es una estrategia eficaz, teniendo que considerar el uso de otros inotrópicos mientras el levosimendan alcanza concentraciones estables. Lo que nos dicen los textos es que, como ustedes pueden ver aquí a la izquierda, es que yo tengo que considerar, empezar a pensar en el paciente que está muy polisoportado, en llevarlo o sugerir una evaluación a ver si se beneficia de una terapia ECMO temprana. Y lo que nos han, esto digamos que inicialmente se diseñó para cirugía cardíaca, pero se ha extrapolado en el manejo del choque cardiogénico, y es que la utilización del BIS score. El BIS score nos dice pues que tengamos que sumar las dosis que estemos utilizando de esos inotrópicos o vasopresores y multiplicarlos por una constante y eso nos va a dar un valor. Si ese valor es mayor a 20, yo tengo que considerar montar a ese paciente o sugerir una evaluación a ver si se beneficia de un ECMO temprano, porque entre más alto sea el BIS, se ha visto que hay mayor mortalidad una vez el paciente entrando en ECMO y esto está validado en otros scores como el Remember Score. Eh, Adicionalmente, tener en cuenta que el ECMO es terapia puente en choque cardiogénico agudamente, por falla cardíaca agudamente descompensado, como terapia puente al trasplante, a la mejoría, y que utilizarlo de manera temprana disminuye el uso de agentes inotrópicos y aminas biógenas que está relacionado a su vez con menores apariciones de tormenta rítmica y menos arritmias. Esto también el uso de ECMO temprano se debe considerar, puesto que en esta gráfica ustedes ven que a mayor soporte del ECMO determinado en litros minuto, que es la configuración que nos da la configuración ECMO veno arterial, entre mayor soporte, más se desplaza la curva de desempeño de acople ventricular, más se desplaza a la derecha. Y esto es porque a mayor soporte, el flujo que retorna por la cánula arterial, pues se va a oponer al flujo anterogrado del corazón y nos va a disminuir el volumen sistólico. Eso haciendo que, estando el paciente en ECMO, pueda necesitar otra asistencia ventricular, un dispositivo de asistencia ventricular adicional que me haga un fenómeno de descarga del ventrículo izquierdo. Bien puede ser un impela, un tándem o una terapia de contrapulsación en la aorta. Y finalmente, ya para acabar, nosotros sabemos, gracias pues ahorita a los trabajos del doctor Cheng, que el acople ventrículo arterial lo podemos calcular a través de ecocardiografía. Y entonces la elastancia arterial va a ser de 2 a 2,6 milímetros de mercurio sobre mililitro. Entonces, si está por arriba, vamos a decir que, que esas arterias están muy contraídas, y si están por abajo, pues van a estar abiertas, es decir, con resistencia vascular disminuida. La elastancia ventricular es un valor próximo a 2. Si está por arriba de este valor, vamos a ver que hay hiperdinamia, y si está por debajo, vamos a ver que hay mala contractilidad. Entonces, el acople ventrículo arterial se calcula dividiendo la elastancia arterial sobre la elastancia ventricular, y eso nos va a dar un valor entre 1 y 1,36. Nosotros sabemos que el choque cardiogénico ya es un estado de desacople ventricular arterial, es decir, donde hay una alteración de esta relación. Entonces, la manera fácil de calcularlo, y gracias pues al advenimiento de la inteligencia artificial, y aquí el doctor Chen patentó esto en las plataformas, diseñó esta aplicación que se llama iElastance, que está disponible en iOS y en Android de manera gratuita, y ella nos va a pedir estos valores de estos datos para calcular el acople ventricular, y te va a decir cómo está el acople cómo está la elastancia arterial y la elastancia ventricular. Te va a pedir la presión sistólica y diastólica, que la puedes mirar a través de la línea arterial. Te va a pedir adicionalmente la fracción de eyección, que la podemos ver en el ecocardiograma que tenga el paciente o calculándola a través de un Simpson biplano. Te va a pedir el volumen sistólico, que se puede calcular a través de un BTI, y te va a pedir estos dos parámetros, que es el tiempo preyectivo y el tiempo eyectivo total.
¿Esto qué es? Entonces, cuando nosotros ponemos una vista apical 5 cámaras y ponemos un pulsado a nivel de la quinta cámara, vemos que el tiempo con electrocardiograma pues, asociado, vemos que el tiempo proyectivo es el periodo hace referencia al periodo de contracción isovolumétrica y lo vamos a medir en el tiempo desde el inicio del QR, va a ser lo que corresponde a lo que dure el QRS. Y el tiempo eyectivo total va desde el inicio del QRS hasta el final del espectro que hace referencia al final del flujo aórtico. Por aquí en este ejemplo, que el tiempo proyectivo es 0.074 y el eyectivo es 0.26. Esto para entender que yo puedo hacer un diagnóstico y un manejo de precisión del choque cardiogénico. Miren cómo en un primer escenario con un acople muy disminuido menor a uno, yo puedo tener que el ventrículo se contrae muy mal y que los vasos están muy abiertos. Entonces yo necesito utilizar un vasopresor y un inotrópico. Adicionalmente, si el acople está muy elevado, más de 1.36, yo tengo que ver dos escenarios. El primero es que el ventrículo se contraiga muy mal y la arteria esté muy cerrada. Eso me hace referencia a que yo utilice un inotrópico, teniendo en cuenta que todos los inotrópicos son vasodilatadores periféricos solamente. Y el último escenario es que la elastancia, que el ventrículo se contraiga bien, pero que la arteria definitivamente esté muy cerrada. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es solo colocar un vasodilatador. Esto, digamos que es lo que tenía para esta conferencia. En conclusiones, podemos decir de la primera parte que la etiología de la falla cardíaca es multifactorial y que la intolerancia al ejercicio es el síntoma cardinal, que la falla cardíaca con FEBI preservada no está exenta de complicaciones perioperatorias y que la caída de la fracción de eyección es proporcional al riesgo de complicaciones. En el segundo estamento podemos concluir que esos pacientes están con polifarmacia y por lo tanto tenemos que saber enfrentarnos sobre la decisión de suspender o continuar cada uno de estos medicamentos y a enfrentarnos, digamos que al manejo de los cardiodispositivos, estar muy entrenados en ello. Que la decisión de mantener un inhibidor de neprilicina y acabaradoso, inclusive el beta bloqueador, depende de criterios de fragilidad, que el riesgo de fibrilación auricular en todo el transoperatorio es más elevado en ellos y que hay que considerar, por lo menos en un escenario programado, llevarlos a cirugía con la condición de falla cardíaca con fracción de eyección mejorada y hay que individualizar la terapia inotrópica en cada uno de los pacientes. Del tercer componente podemos concluir que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la dosis de agentes anestésicos, pero inversamente proporcional a la latencia del bloqueo neuromuscular, que hacen mayor la habilidad hemodinámica, por lo tanto hay que escoger la mezcla más cardioestable tanto para la inducción y el mantenimiento y casi que son anestesias acompañadas de noradrenalina, individualizando el uso de inotropía y que la línea arterial preinducción como herramienta de monitoría es, digamos que al parecer, la herramienta más valiosa. Y en cuanto a la funcionalidad del corazón, hay que mantener la función sistólica con inotrópicos y vasoactivos y mantener el máximo peso seco con diuréticos. Y finalmente, tener en cuenta que el uso del BIS parece ser una herramienta prometedora para guiar las terapias de circulación extracorpórea de manera temprana, el BUS score, y que el entendimiento y el manejo del choque cardiogénico de precisión a través de la utilización del cálculo del acople ventrículo arterial parece ser también una estrategia que viene siendo prometedora y parece ser pues que hacia allá se están dirigiendo las cosas en tamizar qué medicamento específico necesita el paciente para cada condición que esté presentando ese ventrículo. Quisiera compartir pues esta fotografía de mi rotación durante anestesia cardiovascular en Imbanaco. Este es el equipo acá con el doctor Enríquez. De ellos resaltar pues la calidez humana que hace que esta rotación sea muy amena y muy práctica, de verdad, muy aprovechable. En este código QR pueden escanear la bibliografía que utilicé para esta conferencia y aquí está mi correo si pues quieren profundizar en algún tema específico. De ello, resaltar que este tema tiene muchos aristas y que si bien cada uno de los subtemas que tienen inmersos nos daría pues para dar una charla individual y bastante extensa de cada subtema. Muchas gracias por permanecer hasta acá. Muchas gracias. José Miguel, muchas gracias. Una presentación muy práctica. Yo quisiera que todos los residentes y antes de darle la palabra a los tutores que nos acompañan muy amablemente, tengan en mente la premisa y es que en algún momento bastante cercano y con bastante frecuencia se van a ver enfrentados a manejar pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Así que las herramientas que nos han mostrado hoy son fundamentales
para que ustedes aborden estos pacientes independientemente del nivel de complejidad en donde se estén desempeñando laboralmente. Cada vez más vamos a ver esta patología, al igual que hablábamos antes de las otras patologías de enfermedad coronaria. Es muy importante que cada uno tenga su esquema basado en estas recomendaciones y se mantenga actualizándose porque, como ustedes han podido ver, la guía ha ido progresando y se ha ido variando y cada día tenemos otros medicamentos disponibles que si bien pueden mejorar la falla cardíaca, pueden tener otras interacciones con nosotros. Yo quiero darle la palabra primero al doctor Enríquez, que es el tutor oficial. Escuchamos sus consideraciones y, por supuesto, sus recomendaciones respecto a este tema. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Entonces, Bueno, primero pues felicitar a eh, la, pues, la presentación fue muy buena, tuvo su revisión por toda la cardiología, se pasó desde los dispositivos, los sinotrópicos, la falla, las arritmias, y esto pues es parte del asunto de los objetivos que tratamos de resolver en pacientes que tienen estas patologías, pues tratar de adaptarse para la cirugía no cardíaca, ¿no? Entonces, pues, eh, primero, pues, entonces felicitaciones. Después, yo pienso claro, todos no estamos excluidos de tener ese tipo de pacientes. Lo que yo les digo a todos los que llegan con nosotros, con Varona y conmigo, a la sala, pues, la idea es que siempre aprendamos como a cogerle el tiro a los medicamentos, ¿no? Tantos microgramos de medicamento, qué efecto tienen en el paciente. Y de ahí las dosis, pues, y la titulación, pues, es algo completamente aprendible y necesario, pues, para la vida. Yo pienso que estamos, pues, como bien, estamos bien pasado del tiempo, pero si tienen alguna pregunta, pues, todos aquí estamos pendientes. Doctor, una pregunta con respecto a el manejo de estos pacientes con anestesia total endovenosa. Pues la premisa inicial en todos los contextos es que la anestesia total endovenosa se hace con un hipnótico que generalmente es propofol y un opiáceo de base que generalmente es remifentanil. eh, Todos tenemos claro los perfiles hemodinámicos diferentes de estos dos opioides y todos hemos experimentado cómo el fentanil da mayor, digamos que, estabilidad hemodinámica, hablando exclusivamente de este efecto, ¿no? Sin considerar las otras cosas con relación a su vida media, contexto sensitiva, que es tan diferente a la del remifentanil. Y también escuchaba a José Miguel cuando mencionaba el efecto del fentanil sobre el proceso fisiopatológico del inicio de el desencadenamiento pues, de la apoptosis en el miocito. Eh, Ha sucedido, por ejemplo, nos vemos enfrentados en otros contextos no cardiovasculares, por ejemplo, el paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca diagnosticada y manejada que viene, por ejemplo, para cirugía de columna, en un procedimiento que puede ser prolongado, que puede conllevar pues una afrenta a toda la hemodinamia del paciente, porque lo ponemos en decúbito prono, porque puede tener mucho sangrado. Y digamos que la experiencia solo en casuística que hemos tenido nos muestra un mejor perfil hemodinámico haciendo TIVA con propofol y fentanil. Me gustaría que usted nos contara su experiencia y qué opina de ese manejo en estos pacientes. Eh, bueno, esto de los opioides tiene múltiples formas de enfocarlo. La primera, pues, es que definitivamente sí es más cardioestable con respecto a la presión arterial, a la resistencia vascular sistémica y a la frecuencia cardíaca, el fentanil que el remifentanil, pues que sí trae más hipotensión, más cardiodepresión, digamos, y más bradicardia. Pero, sin embargo, yo diría que cuando preguntan esto, he asistido a varias conferencias también y esta pregunta es recurrente porque todos tenemos como la misma pregunta, ¿cierto? Entonces la idea es como que
todo lo que vayamos a usar, o toda la anestesia que sea, se puede hacer siempre y cuando uno tenga en meta, en la clara las metas, ¿cierto? Los objetivos hemodinámicos. Y después perseguirlos. Entonces, si utilizo remifentanil, entonces prepararme, ¿no? Para una mayor inestabilidad, tal vez más bien usar una línea y mejor tener claramente identificados pues las metas para rápidamente poner pues más tempranamente, digamos, ¿no? Norepi o lo que sea para soportarlo, ¿no? Nosotros usamos en particular eh, remifentanil incluso en pacientes taponados, o sea, son cosas así como absurdas que suenan como una herejía, pero es como Sí, tratando de que uno dice, bueno, necesito que el paciente no respire, así porque necesito que no tenga ventilación, como no quiero que tenga un drive respiratorio, ¿cierto? Entonces, pues prefiero el remifentanil, que es continuo, que lo puedo titular y lo organizo con los demás medicamentos. Eh, pero si ya va al punto como médico legal, ¿cierto? Si usted tiene en ninguna parte, no sé, eso también lo dijo Miguel en la conferencia, como en ninguna parte dicen, esta técnica está prohibida, ¿cierto? Pues no es como ponerle, pues, Seborane al que tiene la hipertermia maligna, ¿no? Pues, pero tampoco es así, pero sí claro. sabemos que es como que si uno tiene claros los objetivos y la monitoría adecuada, pues, sobre todo, eso, entonces yo diría, si vamos a hacer una cosa con unos medicamentos que tal vez nos van a causar inestabilidad, mejor vayámonos con monitoría un poco más avanzada, ¿cierto? Si tenemos dudas de la perfusión, pues pongámosle un NIRS o pongámosle entonces si tenemos pues uno de estos de contorno de pulso o incluso pues bueno, ya hablando de la columna es mucho más complicado este tipo de cosas, pero sí, la invitación es como que todo lo que vayamos a hacer, tratemos de organizarlo en un plan con unos objetivos claros y la idea de la rotación y de cuando estén con nosotros es con todos sus profesores, pues es coger el tiro a los medicamentos, ¿no? ¿Cuántos microgramos de nitroglicerina le pongo a un paciente que está hipertenso? ¿Cierto? Pues tampoco irle a causar daño, ¿cierto? Pero tratando de cogerle el tiro de cuánto causa un efecto determinado es como uno de los objetivos que tratamos de revisar siempre. Ujú. Entiendo, Yo, doctor, gracias, me queda claro. El objetivo entonces tiene que ser, lo que usted vaya a usar, tiene que saber cómo titularlo, eh, cómo monitorizarlo y a qué le puede llevar cada cosa. Muchas gracias. No sé si alguien yo, tiene yo alguna otra quisiera, pregunta. yo quisiera complementar algo allí con lo que dice el doctor Enríquez, y es que, pues, de lo que alcanzamos a revisar específicamente en este punto de la total intravenosa, y es que, por lo pronto, el único modelo alométrico farmacocinético que se ha mostrado desempeño en pacientes críticos es el modelo de Level. Cuando uno, pues, lee el Level, uno se da cuenta que la población de pacientes con críticamente enfermos y que pues tuvieron algún trastorno de la contractilidad o cardiópatas no fue como muy representativa. El level dice pues críticamente enfermos, y cuando hace el tamizaje pues por los subgrupos con esos pacientes, digamos que todavía queda como mucho vacío, pero a la luz de hoy es lo único que tenemos. Y tener en cuenta pues que el remifentanil no es prohibitivo, como dice el doctor, pues hay que compensar pues con otros medicamentos sabiendo su perfil, y saber que hay un modelo farmacocinético que es muy práctico para fentanil, que es el modelo de Scott, que pues como en Bogotá lo utilizan mucho, que es el que se coloca con infusión desescalonada cada 30 minutos, y tener en cuenta pues que hay que suspenderlo muy tempranamente porque el tiempo de vida media sensible al contexto del fentanil pues hacer que nos va a llevar a despertar prolongados. Ujú. Correcto, gracias, José Miguel. Eh, los últimos, bueno, el modelo de Schiffer ajustado a peso también podría funcionar para la infusión continua de fentanil y nos permite, pues, acortar un poquitito ese tiempo en el que tenemos que cerrarlo, pero siempre son tiempos bastante amplios, en su mayoría son tiempos que superan los 45 minutos a una hora mínimo para poder llevar al paciente a una independencia ventilatoria, que es lo que más preocupa pues en estos pacientes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro aporte? Sí, buenas noches, Mario Barona. Hola, doctor Barona, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Lo escuchamos. Muy bien. Pues José Miguel y Luis Enríquez, muy buena la charla.
muy buena la revisión que nos dio pues José Miguel un paseo por toda la falla cardíaca, incluso no solamente desde la valoración preanestésica, sino desde que el paciente está hospitalizado por alguna razón y que lo llaman a usted para valorar el paciente porque va a ser llevado a alguna intervención. Entonces, si el paciente está hospitalizado, incluso si está ambulatorio, es, creo yo, muy importante pedirle al paciente que si tiene algún registro o algún récord de los signos vitales previos, porque a veces el paciente está tan bien compensado que parte de esa compensación incluye que el paciente llegue al procedimiento con cifras arteriales casi que limítrofes y hacer una inducción anestésica con 90-50 de presión arterial de ese paciente que está tan bien compensado, pues lo pone a uno en problemas. Entonces, en ese caso, a mí personalmente me gusta ver el paciente y verle todos sus signos vitales antes, y si el paciente tiene una tensión arterial normal o de allí hacia arriba, pues yo creo que hay algo que se controvierte mucho y es en qué momento suspender todos esos medicamentos que tienen al paciente compensado. Pero a mí sí me gusta la idea de suspender algunos medicamentos como valsartán, los inhibidores ECA y demás desde el día anterior para tener un poquito más de estabilidad en la inducción anestésica. Y en la inducción anestésica no le perdono nunca a ningún paciente la línea arterial porque es lo que le permite a usted llevar al paciente estable durante todo el procedimiento. Incluso lo prefiero sobre la presión venosa central. Primero que todo, línea arterial, que es lo que le permite a usted mantener al paciente estable en la inducción anestésica. Inducción que, así como dijo José Miguel, tiene que ser por goticas. Hay pacientes donde usted no necesita pensar mucho, es simplemente Propofol 2 miligramos por kilo y ahí le va. Pero hay pacientes donde si usted le pone al paciente 0.5 miligramos por kilo de Propofol, usted se ve bien en problemas porque el paciente le queda con 40-20 de presión arterial. Entonces, ver qué manejo tenía antes, ver qué le puedo quitar y no le perdono la línea arterial en la inducción, y la inducción es así como dijo José Miguel, por poquitos y por goticas. En el transoperatorio, pues sí, como dijo Luis Enríquez, mire que ninguna técnica anestésica está proscrita, entonces a Luis Enríquez le encanta Propofol y remifentanil. A mí no me gusta, pues le tengo mucho respeto, entre otros por la bradicardia del remifentanil, que después uno se ve en problemas si acaso se llega a presentar para manejarla. Entonces, a mí no me gusta remifentanil, me gusta fentanil. Entonces, miren que ninguna técnica está proscrita siempre y cuando usted sepa a lo que se va a enfrentar. Eh, Tratando de compensar el paciente, mucho ojo que en algún momento oí hablar del marcapaso tricameral, del cardiodesfibrilador, y estos dispositivos no son una panacea en el manejo de la falla cardíaca. Es decir, no son mágicos en el manejo de la falla cardíaca. Si por alguna razón hay que ponerle un marcapaso tricameral a algún paciente para tratar de compensarlo y que soporte mejor el procedimiento que se le va a hacer, él puede demorarse hasta 8 semanas en poder compensar el paciente. Entonces no es que se le puso el tricameral y podemos ir a la cirugía al día siguiente. Hasta 8 semanas se puede demorar el paciente en que el marcapaso tricameral lo pueda compensar junto con las otras armas que existen para el manejo de la falla cardíaca. Y en cuanto al manejo de los inotrópicos, también es muy debatido si se le pone, si no se le pone y si acaso se le va a poner, por cuál me decido. Eh, Todos los que han rotado conmigo han visto que, por ejemplo, ahora te voy a hablar, José Miguel, de milrinona, tener cuidado con la milrinona por la vasodilatación que producía, pues tanto arterial, pero sobre todo venosa y en el manejo de la hipertensión pulmonar. Ese medicamento, acuérdense que tiene una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. Si uno se va con la dosis de impregnación recomendada por la literatura, que es de 50 microgramos por kilo, el paciente le hace mucha vasodilatación. Y los que han estado con nosotros han visto que sí, hay unos pocos artículos, pero a los que les creo
y porque lo he visto y lo he comprobado, si uno se baja a menos de la mitad, no 50, sino a 20 microgramos por kilo de milrinona, el paciente tiene muy buen efecto inotrópico sin quedar tan vasodilatado y sin tener que echarle mano a los vasoconstrictores, que pues sí, deben tenerse listos, pero si uno tiene monitorizado el paciente con línea arterial y si conoce la farmacología de cada uno de los inotrópicos, de los anestésicos que uno va a usar, pues termina siendo esa anestesia por goticas de las que les hablo y ponerle al paciente dirigido con la línea arterial la mínima cantidad de anestésicos y de inductores que puedan desconectar al paciente, digámoslo así, que puedan darle analgesia, amnesia, pero que también lo mantengan estable. Y el paciente en el posoperatorio, pues obviamente ir a cuidado intensivo. Ujú. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente como siempre, gracias. Los doctores Barona y Enrique siempre nos regalan unas tertulias muy interesantes. Creo que después de todo esto, de pronto nuestros residentes menores se sintieron un poco bombardeados, pero ya saben, ya van presintiendo pues cuál es la importancia de todo esto. De mi parte, felicitar a José Miguel, coincido con el doctor Barona, fue un paseo desde la fisiopatología de la falla cardíaca, que siempre ha sido un tema apasionante para todos nosotros, hasta esta farmacología. Coincido con el doctor Barona y les hago hincapié, hay que conocer muy bien la farmacología, las dosis, las subdosis y los tiempos de vida media, que son importantísimos para ir manejando todo lo que se va presentando pues, a lo largo de este equilibrio. Anestesiar un paciente de estos para cirugía no cardíaca realmente es un acto de prestidigitación, diría yo, en donde hay que estar calculando cada dosis y previendo cada paso. José Miguel, felicitaciones, agradecerte muchísimo y agradecer mucho a nuestros tutores. Si no tienen más preguntas o comentarios y en aras del tiempo, entonces dejamos aquí nuestra revisión, invitarlos para la revisión del próximo martes. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.